Verso 1 y leemos hasta el verso 10. Hechos, capítulo 7, verso 1 al capítulo 10. Cuando todos lo hayan encontrado, digan amén. Así me gusta, así me gusta. Cuando todos lo hayan encontrado, digan un fuerte amén. Exacto, un fuerte amén. Se dice que para leer las Escrituras tenemos que estar en un estado alegre para poder recibir del Señor. Así es que qué bueno que estamos contentos. Y leemos Hechos, que es uno de los libros preciosos. Bueno, no doy la introducción porque le voy a quitar el sermón al pastor. Leemos de la siguiente forma, Reina Valera. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esto es palabra del Señor. Amén. Hey, gracias. Gracias, Manuel. Puestos de pie, vamos a orar esa oración que el Mesías enseñó a orar a sus discípulos. Vamos a concentrarnos y juntos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse y abrir también la Biblia en Génesis. A la luz del relato de Esteban ante el Sanedrín, vamos también a examinar Génesis 37. La porción de esta semana es Vayeshev y Jacob se estableció. Y vamos a estudiar un pequeño tema en esta mañana, el tema de la envidia. Aparece aquí en pantalla la imagen de un bus. Yo le dije a Iván que pusiera esa imagen. No sé cuántos han visto a ese bus, circula en San Salvador. Y dice: la envidia es peor que el hambre. Y fue un gran escritor de hace 2 siglos atrás, Miguel de Unamuno, quien dijo
la envidia es peor que el hambre, porque la envidia es hambre espiritual. Lo quiero volver a decir. Es una gran frase. Él dijo, la envidia es peor que el hambre, porque el envidioso lo que tiene es hambre espiritual. Hambre espiritual es sinónimo, o se podría entender como hambre de tener un proyecto propio. Y la mayoría de personas, de hecho, por eso en Seguidores hemos insistido muchísimo en que cada persona conozca, sepa su sueño, sepa quién es, porque aquel que tiene clara su identidad y claro su sueño, no tiene tiempo para envidiar a los demás. Con la enseñanza de esta mañana, si la oyen una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 8 veces, van a poder ser muy felices. Porque el envidioso es una persona que vive muy infeliz, que vive muy amargado. Así que vamos a estar hablando de que la envidia es peor que el hambre. Noten cómo Esteban ante el Sanedrín, en los escritos apostólicos, él enfatiza, y por envidia nuestros patriarcas vendieron a José. Debemos de enfrentar que en la vida, no importa si vamos a una iglesia, muchas veces nosotros tenemos en la vida cuestiones que todavía no hemos resuelto. Y si los patriarcas tenían envidia, pues a mí no me asombraría que en esta mañana haya personas acá que tengan mucha envidia. Bueno, hoy en las redes sociales hay mucha gente que tiene mucha envidia. Si usted ve la vida de otros y tiene envidia, es porque a ti te falta un proyecto personal. El día que tengas un proyecto personal, no hay ni tiempo para ver la vida de los demás. Uno está ocupado en aquello que Dios le ha dado a uno. Así que esta enseñanza la oyen varias veces, así como la enseñanza del sábado pasado. Voy a hacer algunas alusiones a esa enseñanza. Arrancamos entonces, amada esposa, la envidia es peor que el hambre. Vamos a hablar antes de la envidia, de ese crecimiento espiritual. Vamos, amada esposa. Esta es la historia de la familia de Jacob. Génesis 37:2, la Parashat dice eso. Y el siguiente versículo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Fíjense bien que el sábado pasado estudiamos cómo Jacob llega a ser Israel. Escuchen esa enseñanza. Adentro de ustedes hay una potencia y esa potencia se llama Israel. ¿Ya encontraste esa potencia? Si no la has encontrado, vuelve a escuchar la enseñanza del sábado pasado. La enseñanza del sábado pasado es para que la oigas unas 15, 20, 30 veces. ¿Hasta cuándo, Kenneth? Hasta el punto en el que tú llegues adentro de ti y descubras que hay que negarse a uno mismo. Y el que se niega a uno mismo termina descubriendo que ya no es el suplantador, ya no es aquel que tomó a Esaú por el calcañal, es el que termina descubriendo que adentro de él hay una potencia que se llama Israel. Israel es más que un nombre o una designación. Israel es más que un país. Israel es una potencia que hay dentro de ti. Gálatas capítulo 6. Recuerden los que leen el Nuevo Testamento también y siempre están de allá para acá, Antiguo, Nuevo. Como el capítulo 6 de Gálatas dice, Pablo dice, y pasea sobre el Israel de Dios. Israel es algo que está dentro de nosotros. Y Jacob, lo recuerdan, en una gran lucha, en una lucha cuerpo a cuerpo, Jacob llega a admitir la verdad de quién es él. Y al admitir la verdad de quién es él, eso tiene que ver con llegar a negarse a uno mismo. Son enseñanzas muy profundas, recuerdan, sábado pasado no nos quedamos en lo literal, tratamos de profundizar. Al encontrar quién uno es, en verdad, uno puede descubrir la potencia que hay en uno. Y él le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel. ¿No le llama la atención algo?
arranca la parashat y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y no que se le cambió el nombre, pues. Y no que se le cambió el nombre. ¿Y por qué la Torah lo sigue llamando Jacob? Y en el siguiente versículo dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Hoy sí, hoy ocupa el nombre Israel. ¿Y por qué a veces la Torah le va a seguir llamando Jacob? Y luego como que la Torah reflexiona, la Torah con la Torah reflexiona y la Torah dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Pues aquí lo que podemos ver es que la lucha de Jacob nunca terminó. Así como tu lucha nunca termina. Y esa es de las cosas en las iglesias que yo creería daña mucho a las personas. Las iglesias están llenas de gente que piensan que han llegado a algo. La verdad es que nunca llegamos a algo. Nunca. Siempre estamos avanzando. Por eso yo combato mucho esa idea, acepte a Cristo. Porque la gente cuando acepta a Cristo piensa que llegaron a algo. La verdad es que están comenzando algo. Y comenzando una relación que uno la puede perfeccionar y la debería de perfeccionar todos los días. Pues bien, ahí podemos ver cómo Jacob lucha con su identidad y la batalla continúa. ¿O no les pasa a ustedes eso? Que un día de repente vuelven a ser el suplantador. ¿Y cómo se siente uno? Siga luchando. Porque la potencia de Israel está en usted. Sí, y salimos el sábado, ¡ah, Israel, qué potencia! Y el lunes, o ya mañana domingo, Quiero decirles algo, hay que aprender a vivir de esa manera. Hay que aprender, es decir, la vida de lucha nunca termina. Y aquel que piensa que llegó a algo, yo creería que aquel que piensa que llegó a Israel todavía es un peor engaño. Porque la verdad es esta, la verdad es que siempre estamos luchando. Bueno, vean cómo Israel amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Que acaso no fue lo que pasó también en la familia de él? Que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. ¿Qué podemos ver acá? Que Jacob continúa cometiendo el mismo ciclo de errores que se dio en su familia. Quizás por eso la Torah nos recuerda, no hombre, todavía hay algo de Jacob. Todavía hay algo de Jacob. Entonces, la lucha existencial, si bien es cierto, uno llega a un momento que uno descubre que acá hay una potencia. Y cuando uno descubre eso, miren, eso es descubrir un orgasmo espiritual. Sé que los hombres que están aquí dicen, Kenneth, ¿hay algo más grande que un orgasmo físico? Sí, un orgasmo espiritual. Vayan a hablar de eso con sus cheros de la colonia y se van a reír de ustedes. Sí, cuando les comiencen a contar, miren, hay una alegría más grande que el clima sexual, un orgasmo espiritual que nunca termina. Ese orgasmo es interno, cuando uno descubre que adentro está Israel, y hay que sacarlo. Es una alegría bárbara. Ya les vi que ustedes se quedan así ahorita. Y entonces, ¿yo qué he sacado? Usted ha sacado el evangélico que hay dentro de usted. No, y así les tengo que hablar. Han sacado el evangélico, a la hermana que hay dentro de usted. A mí me preguntan, ¿y aquí por qué no le dice a nadie hermano? Yo le puedo decir primo, mi hermano. Aquí la idea es que un día nos digamos, Israel, la potencia que está dentro de ti. Por ejemplo, si alguien me dice, Kenneth, no, hombre, o sea, me está diciendo que el día que uno conecta con esa potencia, hay un orgasmo cósmico. Sí, ya eso nos pone que pensar. Ya muchos ahí pueden entrar hoy en una crisis existencial, de decir, pues entonces yo nunca he luchado con el ángel. Qué buena pregunta esa. ¿Has luchado tú alguna vez con el ángel? Si usted me dice, no, pues entonces tú no conoces lo que es Israel.
Entonces, en estas enseñanzas de este año hemos estado martillando quién eres tú. Hasta el día en que no estés dispuesto a agarrarte contigo mismo y reconocer quién tú eres, no vas a llegar al nivel de Israel. Y cuando llegues al nivel de Israel, lo repito, uno puede caer en otro error. Ya llegué. No, si nunca llegas. Hay que seguir trabajando. Muy bien, entonces el ascenso espiritual, miren, el ascenso espiritual es de las cosas más orgásmicas que hay. Lo siento por los solteros, por aquellos que nunca han tenido un orgasmo, porque ni saben de qué estoy hablando. Pero también lo siento por aquellos que solo han tenido un orgasmo físico y nunca han tenido un orgasmo espiritual. El ascenso espiritual, vaya, es un orgasmo que nunca termina. Y hay tristeza, sí, pero la tristeza ya es un nivel muy bajo. La tristeza nunca se va a ir, siempre va a estar en el nefesh, en la carne. ¿Recuerdan lo que estudiamos? En el nefesh, pero en el roaya no, ni tampoco en la neshama. Me gustó lo que me dijiste, Moisés. El sábado pasado encontré mi plano interior, me dijiste. Esa palabra ocupaste, en un plano superior. Ya tu tristeza ya no te afecta. Dicho de otra manera, otra vez les estoy preguntando, ¿se han encontrado ustedes con un plano superior? ¿O todavía están en el plano interior? En el plano interior la tristeza está en yuca, que uno patina en eso toda la vida. De repente hay personas que llegan a descubrir a Israel y hay tristeza. Por supuesto que en el nivel del nefesh siempre hay tristeza, pero tu mente vuela, tu ruah está conectado y por lo tanto tu alegría es mayor que tu tristeza. ¿A dónde está eso en la Biblia? Con gusto el apóstol Pablo. Tristes, mas siempre gozosos. Como derrotados, pero siempre en victoria. Como pobres, mas siempre enriqueciendo a muchos. Pablo entró a la potencia llamada Israel. El día que ustedes entren a la potencia llamada Israel, ese día comprenderán, tristes pero gozosos, pobres pero enriqueciendo a muchos, como derrotados pero en victoria. Has encontrado la potencia llamada Israel. Si no, hemos encontrado un pequeño poder llamado la religión evangélica, la cual tiene su lugar. Pero la invitación a ustedes es dejar la religión evangélica y entrar a una potencia llamada Israel. Porque la religión evangélica es un estado de niñez y hay que llegar a un estado de madurez. Y si no, pues vean las caras que tienen ustedes ahorita. Es cara de gente que ha estado años en iglesias y todavía no han aprendido, o no hemos aprendido todavía a ver que la vida es orgásmica. La vida es un profundo deleite. La vida es una profunda alegría. ¿Cuándo? Cuando estamos disfrutando el ascenso espiritual. Y el ascenso espiritual, ya vemos aquí, el ascenso nunca termina. Como decía Pablo, Ethel, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Mire qué trozo de pasaje. Ahí está la lucha de Jacob, Jacob Israel, Jacob Israel, Jacob Israel. Kenneth Israel, Alfredo Israel, Monchito Israel, Dani Israel, Edwin Israel, Brenda Israel. Ahí está la lucha. Recuerda, Brenda, que ella no es Brenda Salvaje. Brenda Salvaje era yo, pero dijo, oye Brenda, ¿qué? La soñadora, ahora que sí creo que dijo. Ahora, la lucha, Brenda, la lucha nunca termina. Sí, obviamente, aquí todos admiramos a Brenda, y sí, Brenda, usted ha volado, pero lo peor que le puede pasar a Brenda es, ya llegué, no ha llegado a nada. El ascenso nunca termina. Kenneth ha llegado, no ha llegado a nada. El ascenso nunca termina. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Cuál es la alegría del ascenso? Miren, la alegría es que uno nunca termina. No sé cuántos han viajado
A mí me encanta viajar. A mis padres, si un placer se han dado es viajar. Hemos viajado. Y lo peor del viaje es el final. Entonces yo siempre hago la pregunta, es lo peor del viaje. Y pongamos viaje al Decameron, a Ataco, a Suchitoto, a Guatemala, a Panamá, a Bolivia, a Europa. Si es que lo peor del viaje es el fin. ¿Y qué es lo mejor del viaje? Si es que lo mejor del viaje es todo el proceso. Por eso cuando uno dice a alguien que dice, no, es que esta vida, si es que esta vida, ese es tu viaje. Por eso tu viaje tienes que disfrutarlo. Tú dirás, no, yo quiero que esta etapa ya termine. La cosa es que la etapa termine en Jardines del Recuerdo. Y paradójico, Jardines del Recuerdo, voy a hacerle publicidad, le regalo este eslogan, a donde nadie te recuerda. Ya no. Por ejemplo, en esta mañana yo puedo hacer la siguiente pregunta también. ¿Estás disfrutando tu viaje? O dicho de otra manera, ¿estás disfrutando tu ascenso espiritual? Disfrútalo, porque no hay más. O sea, ya no hay. Tú dirás, pero ¿cómo puedo disfrutar esto? Sacando la potencia que hay en ti. Mientras no saques al Israel que hay en ti, lo repito, vuelve a escuchar el sábado pasado. Esa enseñanza repítela 15, 20 veces. Grábala de memoria. Cuando lo saques, encontrarás que el viaje es un deleite. En España se da el famoso Camino de Santiago, el Camino de Santiago-Compostela. No sé cuántos han visto ese peregrinaje en honor al apóstol Santiago. Y entonces se va de un punto de España, yo no sé si es una semana, 2 semanas, 3 semanas, van caminando. Y en cada pueblo de España, a mí me gustaría hacer ese viaje, más que España a mí es un gran país. Yo me imagino ir de pueblo en España, y uno va de posada en posada, y son cientos de peregrinos que al final llegan a Santiago-Compostela. Bueno, si algún día hacemos el viaje, que Dios nos permita nunca llegar a Santiago-Compostela. Que Dios nos permite ir disfrutando de cada posada. Eso es lo que se llama ascenso espiritual. Vaya, por ejemplo, si vamos a una iglesia, repito la figura de iglesia, y repito, yo no veo como un movimiento seguidores, una fuerza mesiánica, no lo veo como una iglesia a ustedes. Las iglesias son estáticas. La gente no está en un ascenso espiritual. Por eso uno pregunta en la iglesia, ¿quiénes son felices? Dice, nadie es feliz. Esas risas dicen mucho. Es decir, no, pues sí, porque es la gente que se conoce en la iglesia. 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. Y pensando que ya llegamos, cuando nadie ha llegado. Estamos en un viaje de ascenso. Entonces, yo prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Qué linda manera de vivir, por ver si logro agarrar aquello. Repito, es que la alegría no es agarrarlo. Estamos equivocados. ¿Ya tienes a Cristo? Sí, dice la gente. El problema es que Pablo no diría así. Pablo diría, me gustaría agarrar un día a Cristo. ¿Ven la diferencia? Tengo que volverlo a decir. En la iglesia, y perdón por hablar hoy de la iglesia, pero hay que decir estas cosas. En la iglesia está la gente que pretende que ya agarró a Cristo. Aquí estamos aquellos que decimos, un día queremos ver si logramos asir, amarrar aquello que me amarró un día a mí. Dicho de otra manera, es más bíblico decir, ¿permitirías que Cristo te agarre a ti? ¿Y luego qué? Y luego tú trabaja toda tu vida para ver si tú logras agarrarlo a Él. Yo creo que aquí hicimos una gran diferencia entre religión y ascenso espiritual. En el ascenso espiritual nunca tocas la punta del Everest. Solo puedes tener un sabor.
Y por eso debes de morir para encontrar la potencia, Israel. Porque si no mueres, no tocas el Everest. No lo tocas. Y entonces, ¿cuál es la alegría de los que van escalando? Si es que la alegría es no llegar. Porque cuando llegas, en ese momento que llegas, el orgasmo terminó. Terminó, se acabó. Entonces, ¿cuál es la alegría, Kenneth? La alegría es nunca llegar. La alegría es siempre tratar de agarrar. La alegría no es la respuesta. La alegría siempre es tener preguntas. Y entre las preguntas son más grandes, son más expansivas, hay más alegría. Entonces, aquí entra el apóstol Pablo a decirnos el ascenso espiritual, a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este versículo, ya solo este versículo nos daría mucho que meditar toda la semana. Hermanos, lo vuelvo a repetir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¡Qué increíble! Sino que prosigo a la meta. Miren, ya esto entusiasma. ¿Por qué? Porque sé que hay alguien que dice, pero Kenneth, es que yo he saboreado la potencia Israel. Pero como que, Israel, pero otra vez vuelvo a ser Kenneth. Israel, pero otra vez vuelvo a ser Kenneth. No, hombre, saboree ese proceso. Saboréelo. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Saben cómo se llama eso también? Eso se llama tener un gran sueño. Tener un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es aquello a lo cual nunca vas a llegar, pero va a ocupar toda tu vida. ¿Lo tienen? Si no lo tenemos, ¿qué le podría pasar al apóstol Pablo y qué le podría pasar a Jacob, que sigue llegando a Israel? Bueno, si uno no lo tiene, pues entonces comienza lo que se llama envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es no tener algo tan grande en tu vida que merezca la pena tratar de todos los días alcanzarlo. Porque si nunca lo logras alcanzar, pues entonces vas a pasar tan ocupado y tan contento tratándolo de alcanzar que habrá tiempo para ver qué está haciendo el otro. No. Porque tú estás muy ocupado tratando de lograr agarrar aquello para lo cual Cristo Jesús te agarró a ti. Dicho de otra manera, la gente que envidia la vida de otros es porque le hace falta tener algo a que dedicar su tiempo y sus días para tratar si lo logra de alguna manera alcanzar en esta vida. ¿Saben que eso era tan grande para Pablo que él decía? Y con tal de lograr asir a Cristo Jesús, yo estimo haber sido circuncidado al 8º día, ser del linaje de la tribu de Benjamín, ser hebreo de hebreos, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que exige la Torá, impecable. Pero Pablo dice, por lograr asir eso, por lograr asir un plan de vida, por lograr asir eso, estas cosas las tengo por basura. Piensen en eso. Piensen qué increíble es tener algo tan grande que incluso lo que tú tienes en la carne lo ves como basura. No digamos ver lo que el vecino tiene en la carne. Honestamente es un absurdo. Así que con esto en mente entramos a lo absurdo que es la envidia. Ethel, por favor. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y los hermanos de José le tenían envidia. Vaya, dígame, ¿por qué le tenían envidia a José? Porque José, seguimos leyendo el texto, no solo su padre lo amaba, lo que los puso más envidiosos, sigamos leyendo el texto, es que de repente José tiene claro su proyecto. Dos sueños. Primer sueño, estamos en el campo y tengo un manojo. Y mi manojo se pone erguido y el manojo de mis hermanos se cae. Y se los cuenta.
Segundo sueño, estaba el sol, la luna y 11 estrellas. Y el sol, la luna y las 11 estrellas se doblaban ante mí. Y entonces dice el texto en el 37:11, sus hermanos le tenían envidia. ¿Y cómo no le van a tener envidia a una persona que tiene claro su proyecto personal? La gente no envidia tu carro. La gente no envidia tu iPhone. La gente no envidia tu casa. La gente envidia que tú encontraste tu esencia y tu esencia tiene mucha fuerza. Eso es lo que la gente envidia al final. Lo demás es una manifestación. Pero lo que la gente envidia es la vida que tienes tú o la vida que tiene el otro. Y sus hermanos lo envidiaban. ¿Y saben cuál es la verdad? Que la vida de cada uno de ustedes tiene una esencia, y no ya dijimos que en tu esencia tú encontrarías que en ti está la potencia Israel. Entonces, ¿por qué seguir viendo que el otro, cumplí mi sueño, aquí estoy en Praga? Sí, pero déjalo. A lo mejor tu sueño no tiene nada que ver con Praga. Aquí estoy, logré la maestría. Está bien, pero en tu sueño hay otras cosas. Tú tienes otros proyectos. Bueno, Pablo diría, ¿con qué he dejado estas cosas para ver si logro hacer aquello? De hecho, Pablo no tiene ni tiempo para estar viendo sus logros, porque está muy ocupado tratando de lograr si logra agarrar aquello para lo cual él fue agarrado. Y sus hermanos le tenían mucha, pero mucha envidia. Voy a hacer un alto ahorita. Yo creo que hay que preguntarnos, cuando tú ves las fotos en redes sociales de alguien más, ¿sientes envidia? Cuando tú ves el matrimonio de alguien más, ¿sientes envidia? Cuando tú ves el físico, lo estético de alguien más, ¿sientes envidia? Cuando tú ves cómo alguien más tiene en la materia un poco más que tú, ¿sientes envidia? Pues bien, si tú sos sincero y dices, sí, la raíz es, tú todavía no tienes un proyecto de vida. Todavía no tienes un sueño que acapare tanta energía, pero tanta energía, que ni siquiera tienes tiempo para ver tus logros. O tus logros son basura. No digamos los logros de alguien más. Porque quieres lograr hacer aquello para lo cual Cristo Jesús también te agarró a ti. Entonces los hermanos lo envidiaban a José. Por favor, qué terrible es la envidia. ¿Por qué? Gálatas 5, 19, 21. Vamos, ¿a dónde aparece la envidia? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué pasaje este? Gálatas, las obras de la carne, las obras del Nefesh. Cuando el Nefesh no es guiado por el Espíritu, cuando no es guiado por la Neshama, ¿cómo el Nefesh se manifiesta? En adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, idolatría, hay hechicerías. Ahí pegamos el grito todos. No, hombre, pero también peguemos el grito en enemistades. Hay que pegar el grito en los pleitos. Peguemos el grito en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías. Peguemos el grito, ¿a dónde? En envidias. Envidias. Homicidios, borracheras, orgías. Yo sé que el ser humano hace diferencia entre una orgía y entre una envidia. La Escritura no. La Escritura viene y dice envidias y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y saben qué le pasa al envidioso? Porque el reino de Dios no es que está futuro. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Y los fariseos le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo habrá de venir el reino? Y Jesús responde, ¿cómo que cuándo habrá de venir el reino? Lucas 17, 20. El reino de Dios está en ustedes. Kenneth, pero si el reino de Dios está en mí, ¿por qué siento envidia?
Cuando el reino de Dios es paz, el reino de Dios es justicia y el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es muy probable que todavía el reino de Dios no esté en nosotros. Miren, hay una frase que a Ethel y a mí nos encanta de un buen maestro. Y él dice, en el siglo I, los judíos esperaban el reino de Dios. En el siglo IV, con la Iglesia Católica nos dimos cuenta que en lugar de venir el reino, llegó la iglesia. Quiero volver a repetirlo. Quiero que lo agarren ustedes. La multitud esperaba el reino y en su lugar llegó la iglesia. ¿Qué está en ti? ¿La iglesia o el reino? Jesús dijo, el reino está en ustedes. Lo que voy a decir puede ser que te parezca un poco raro, pero así es. Sí, el infierno, hay un infierno futuro. Pero cuánta gente, micheros decían, no hombre, Kenneth, ellos sabían que yo era evangélico. Mira, el infierno está aquí. Hoy esa idea, yo ya la perdí, ya no la debato. Sí, el infierno está aquí. Y también allá. Así como el reino está aquí y también allá. Así, esto explica por qué mucha gente vive un infierno aquí. Y obviamente lo más seguro es que lo va a pasar al otro lado. Y aquellos que ya están en el reino de Dios aquí, lo más seguro es que lo van a pasar de aquí al otro lado. Dicho de otra manera, qué paradójico esto, que el reino se vive acá, así como también el infierno se vive aquí. Aquí. Luego la eternidad simplemente lo extendemos. Y Pablo dice, no hombre, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aparece ahí la envidia. Y los patriarcas envidiaban a José. Unamuno dijo, adelante Ethel. La envidia es peor que el hambre, es hambre espiritual. Es hambre espiritual. Es tu hambre espiritual. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los hermanos tenían hambre espiritual que no podía ser saciada. La palabra envidia aparece en otros textos que nos da luz sobre qué es la envidia para seguir profundizando. Génesis 26, 13 al 14, la palabra caná, en hebreo, envidia, vamos Ethel. El varón se enriqueció. Isaac se hace rico. Y fue prosperado, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque hambriaban aquello que no tenían. Lo repito, el día que tengas tu proyecto, vas a dejar de hambriar el proyecto de otros. Ethel, siguiente vez que aparece la palabra envidia, caná. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Yo quiero ir a ese lugar, o si no me muero. Me encantaría casarme con esa persona, o si no me muero. Me encantaría vivir en esa colonia, o si no me muero. Y Raquel envidiaba a su hermana. ¿Por qué? Porque hambriaba lo que alguien más tenía. Si tan solo Raquel hubiera tenido un proyecto personal. Y Jacob se enoja contra Raquel y le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Por lo tanto, ¿qué es envidia? La envidia, si Unamuno la puso de esa manera, bíblicamente podemos decir que la envidia se origina, ¿verdad? O aparece, ¿verdad? Porque nosotros hambreamos lo que se nos ha impedido, en lugar de saborear lo que se nos ha concedido. ¿Qué es lo que se te ha concedido a ti? Eso es lo que tiene que ver con tu proyecto de vida. Proyecto de vida que al final no solamente es tuyo, porque lo lindo de un proyecto de vida es que al final mi proyecto de vida es el proyecto del otro, y el proyecto de vida del otro es mi proyecto de vida, porque al final todos somos uno. Uno jugando diferentes papeles o diferentes misiones en esta vida.
De modo que en lugar de hambrear lo que se nos ha impedido, hay que saborear lo que se nos ha concedido. ¿Cuál era el hambre de los hermanos de José? Bueno, que en el sueño, ¿qué fue lo que se le concedió a José? Se le concedió gobernar. Está bien, pero eso fue a José. ¿Creen ustedes que a Rubén no se le concedió algo? Sí. ¿Creen ustedes que a Gad no se le concedió también algo? ¿Creen que a Benjamín no se le dio también algo? ¿Creen que a Neftalí, a Aser, a Gad, a Leví, creen ustedes que no se les dio o no se les concedió algo? Bueno, y no a Judá se le concedió que de él viniera el Mesías, y no a Leví se le concedió el sacerdocio, y no a Benjamín se le concedió el lugar de los scholars, de los eruditos. Por eso de ahí viene el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, como buen erudito. Dicho de otra manera, miren, a todos se nos ha concedido en Israel una potencia que tenemos que descubrir. ¿Cuál es? Porque el día que la descubramos, no hombre, ese día nunca más tendrás envidia. Ni tiempo habrá de envidia, porque estarás muy ocupado con aquello que a ti se te ha dado. De modo que a José se le concedió gobernar. Etel, los sabios de Israel, ¿qué dicen en los 48 caminos? Conoce tu lugar. Uno de los 48 caminos hacia la sabiduría es conocer el lugar de uno. Conoce tu lugar. El día que conozcas tu lugar, el día que tengas tú tu sueño, el día que descubras la potencia que hay en ti, ese día se acabó. Voy a ver qué hizo la fulana. Voy a ver qué bien le fue a Amelia en Los Ángeles. Si ustedes me preguntan a mí, Kenneth, ¿y tú por qué no interactúas en Facebook? Estoy muy ocupado en mi vida como para ver la vida de ustedes. No puedo hacerlo. De repente cuando me meto y me sale algo, yo, ve fulana, ¿y qué onda? Salud. Pero luego tengo que seguir con mi proyecto, porque mi proyecto demanda mucho tiempo. Y estoy tratando de ver si logro hacer aquello para lo cual Cristo Jesús me agarró a mí. Y en esa dinámica hay mucho éxtasis, hay mucho orgasmo espiritual. De modo que yo no puedo ver y qué hizo la fulana o qué hizo la mujer de otro. Solo tengo tiempo para un proyecto, para mi mujer. Tengo tiempo para la superficialidad de ver las fotos de alguien más. No, porque estoy profundizando en las fotos de Ethel. ¿Me explico? El problema de estar viendo siempre la vida de otro es que tú no tienes vida. Envidias algo más. ¿Por qué? Porque en verdad lo que tú no tienes es que tu vida realmente, es que no has llegado a ver lo lindo que es Israel en ti. El reino de Dios está en ti. En ti. Conoce tu lugar. Ese día hay tanto gozo. Ethel, por favor, los sabios de Israel dicen: cada persona es una letra en el rollo de la Torá. Y aquí voy a cerrar la enseñanza esta mañana. Por lo tanto, cada persona debe de buscar su letra en el rollo de la Torá, porque cada persona es una letra en ese rollo. Y hoy traje un par de letras hebreas para analizar un par, porque no hay tiempo para analizar las 22. Y cuando aparezca la figura de la letra hebrea, ¿no sería raro que alguien de ustedes viendo la figura sienta ese poder, sienta esa energía? Los sabios dicen que con los bloques de las letras hebreas se construyó el universo. Y cada uno de nosotros tenemos o somos en el rollo de la Torá. Kenneth tiene una letra. Carlos tiene otra letra. Ethel tiene una letra. Cada quien es una letra. Y juntos sumamos la Aleph, la A y la Tav y la Z, la Alfa y la Omega. Y juntos escribimos una gran historia de la cual solo podemos alcanzar a ver lo que mi letra aporta. Entonces también el problema de que tú sientas envidia es que tú vas a hacer que nosotros perdamos la alegría de que tu proyecto nos bendiga.
Por eso no es bueno tener envidiosos en la iglesia, porque perderíamos la fuerza de tantos proyectos de vida aquí. ¿Se imaginan un día venimos acá a la comunidad y cada quien conoce su letra? ¿Se imaginan la sinergia, la fuerza? No tratando de ser la A que no soy, no tratando de ser la I que no soy, sino tratando de ser la M que nos una a todos. Por eso es importante esta enseñanza, porque una congregación llena de envidiosos, al final será una congregación en la cual cada persona no descubra para qué vino a hacer aquello para lo cual Cristo Jesús lo asió a él. Así que importantísimo, escucha la enseñanza del sábado pasado, escucha esta enseñanza varias veces y otra vez en la sinceridad de tu casa, como Jacob, cuando el ángel le pregunta, ¿y cómo te llamas? ¿Qué tal si en la sinceridad de la lucha existencial admitimos, me llamo envidioso? Porque solo ahí podemos llegar al grado en el que se nos dice, ok, dispuesto a negarte a ti mismo, a perder eso, sí. Entonces descubres que en ti lo que hay es una potencia que se llama Israel. Y ahorita yo los felicito porque han avanzado mucho, hemos avanzado mucho. Carito está encontrando su letra, David está encontrando su letra, Debbie está encontrando su letra, Julio está encontrando su letra, Rubén está encontrando su letra, Manuel está encontrando su letra. Pero el día en que cada quien encuentre su letra, ese día tú vas a sentir un orgasmo sin fin, porque nunca uno llega al final del viaje, uno simplemente va peregrinando en ese proyecto para ver si logra agarrar aquello para lo cual Cristo Jesús te agarró a ti. De modo que el día que entres a esta dinámica ya no habrá envidia, porque encontrarás que José es José y tú eres Rubén o Gad. No importa que no entiendas el símbolo, porque la mente sí entiende el símbolo. Tu mente es sinestésica. ¿Saben qué es sinestesia? Sinestesia es que tu neurona capta el tacto, el olfato, lo que ves, lo que escuchas, y la neurona lo ve como un único lenguaje. Dicho de otra manera, tu neurona cuando prueba un asado, tu neurona también lo ve como un color. Cuando tú ves un color, tu neurona también lo interpreta como una nota musical. Cuando escuchas una nota musical, tu neurona también sabe, esa nota musical sabe a una pizza. Tu cerebro no capta partes, tu cerebro capta un todo. De modo que cuando ves acá puede ser que tú no entiendas el símbolo, pero tu cerebro lo está captando. Entonces entramos, esta es la letra Resh, solo para que vean la dinámica de las letras, ya que el sabio dijo, todos son una letra en el rollo de la Torá. La letra Resh, de donde viene la palabra Rosh, la cabeza. José tuvo un sueño, y en el sueño él ve el manojo, y el manojo de él erguido, la gavilla, y la gavilla de sus hermanos se caía ante él. Bueno, José vio su letra. José era Resh, era el Rosh de sus hermanos. Y fue tanto el Rosh, la cabeza, que luego de Faraón, ¿quién fue la cabeza en Egipto? José. La letra de José era la Resh. Y ahí está la letra del liderazgo, la letra del que gobierna, la letra del que es la cabeza en un grupo. Pregunta, ¿podemos ser todo la cabeza? No, pero unas personas, esa es su letra. Esta letra es bonita, la letra Yod. Es una letra bien chiquita. Para todos aquellos que se sienten, Kenneth dice que todos tenemos una letra, un gran proyecto. Pues sí, pero yo soy bien chiquito. Ahí entran las letras. La Yod es la letra más chiquita del alfabeto hebreo. Es pero sumamente minúscula. Y dicen los sabios de Israel, por ser la letra más humilde, por ser la letra más chiquita,
fue la letra que Dios escogió para que fuera la letra con la cual se iniciara su nombre. Y-H-B-H. La Y es la Yod. ¡Wow! Con razón la palabra dice que Dios, el que comienza su nombre con Yod, Dios no puede habitar con alguien que tenga una letra grande, porque Dios solo habita con el humilde. Porque su nombre comienza con la letra del humilde, la letra del chiquito. Así que alguien puede estar acá diciendo: Kenneth, yo considero que en mi vida mi sueño es muy chiquito. No se preocupe, su proyecto de vida no es que sea chiquito, su proyecto de vida va de acuerdo con lo que el Señor le ha dado a usted. Y es más, con los años va a entender que no existe lo mucho o lo poco. Eso es una ilusión. Lo que existe es la materia, y la materia la utilizamos para crecer, para ascender espiritualmente, para madurar. Con los años lo van a ver de esa manera. Y es más, cuando vayan a ver la Biblia se van a dar cuenta que lo mucho y lo poco no existe. 5 panes y 2 peces, ¿cuánto es? ¿Mucho o poco? Dígalo. Yo sé que usted va a decir, poco va a decir. Eso no es cierto, es mucho. ¿Vea? Usted va a decir, ¿qué es una tinaja? Una tinaja nada más del dorado, aceite del dorado. ¿Mucho o poco? ¿Qué es? Usted va a decir, poco. No, pero es que no existe lo poco o lo mucho. Lo que existe es cómo percibo la materia. Si la percibo como algo que me va a hacer crecer, no hay mucho o poco. Así que, pregunta, ¿hay proyecto de vida grande o pequeño? No, lo que hay es proyecto de vida. Pregunta, y por cierto, su empresa, Brenda, la gente le mete y nunca cae en eso. Las pymes, le dice, esa es una ilusión. No existe pyme ni mi pyme, es falso. Lo que existe son empresas como medio para que Brenda crezca. Y es probable que Brenda en una pyme crezca como mujer. Y una mujer como CEO de una multinacional esté frustrada. ¿Me explico? Entonces, ¿existe pyme y gran empresa? No existe eso. De modo que es bonito también cuando vemos que para muchos de nosotros la letra puede ser la letra que mejor me representa. Es la letra más chiquita. No sé, quizás alguien aquí dice, no, Kenneth, yo no soy líder, yo soy seguidor. Y no solo soy seguidor, sino que siempre yo he creído que mi trabajo es silencioso. Es más, yo, como los conozco a muchos durante varios años, a algunos yo les podría decir qué letra pienso yo que ustedes son. La letra Bet. La letra Bet es bien interesante. Si ustedes ven, recuerdan que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, ¿hacia dónde está la apertura de la Bet? La apertura de la Bet está hacia el futuro. Recuerde que nosotros escribimos al revés. Dice, es que el hebreo se escribe al revés. No, el que está al revés es usted. Eso sí es. ¿Qué hace la Bet? La Bet es la letra de todos aquellos. Y yo no dudo que aquí hay gente que es buena viendo hacia el futuro. Y cuando es de ver el futuro, se abren, como la Bet. Se abren. Y la Bet no solo ve el futuro. La Bet, ahí comienza la palabra biná. La biná es la inteligencia que ordena entonces todo, y abierta al futuro, la Bet planifica. A veces en los hogares hay problemas, porque el esposo es Bet y la esposa es Yod, o la esposa es Bet y el esposo es Yod. ¿Me explico? Entonces una quiere ordenar, el otro quiere hacer otra cosa. Si tan solo entendiéramos que en los hogares también cada quien tiene su proyecto de vida. Y al final viene siendo que ella me bendice a mí y yo le bendigo a ella. Esta letra, ¿quiénes son? Aquellos que tienen esa energía, los visionarios. Y eso quiere decir, Kenneth, yo no soy visionario. No se preocupe, a lo mejor usted es una Yod. Chiquita, pero cachimbón. Físicamente, ¿qué soy yo? Físicamente yo sé que soy yo, una Yod. Hay letras altas, pero cada quien debe encontrar su letra en el rollo de la Torá. La Bet ve hacia el futuro. ¿Qué tal el esposo es Bet? El esposo ve hacia el futuro, se abre hacia el futuro. Hay una letra
que cerrada. La gente cuadrada. Y quiero decir algo, ser cuadrado no es malo, tiene su lugar. La gente conservadora, esta es la letra Samej. Es interesante, el valor numérico de la Samej, un poquito de gematría, el valor numérico de la Samej es 60. ¿Por qué? Porque se dice que a los 60 la gente se comienza a volver cuadrada. Ahora lo interesante de la persona que tenga esta letra es que es una persona, como ustedes ven, tiene apertura esta letra. Esta letra no tiene ningún tipo de apertura, y lo cual es bueno, porque esta letra representa a la gente conservadora. ¿Qué tal se casa un hombre empresario con una gran bet abierta hacia el futuro, que en su mente ordena todo, y la esposa es cuadrada, ¿sabe? ¿Estoy diciendo que no va a funcionar? No. Lo que pasa es que cada quien debe de reconocer la virtud de la bet que ve hacia el futuro, y la virtud de la conservadora, de la cerrada, que de alguna manera, si no se encierra mucho, va a ser una virtud, porque le pondrá a la bet que siempre se abre, la va a tratar de equilibrar, y la bet va a tratar de agarrar de arriba para abrir un poquito la sangre. Pero eso es lo bonito de saber. Mire Ethel, fíjese que yo soy Yod, y Ethel me diga, mire Ethel, fíjese que yo soy Aleph. Hasta la gente lo dice en el mundo, ese es un macho alfa, dicen. ¿O no? Cada quien tiene su energía. ¿Qué letra serás tú? Y lo repito, no, alguien puede decir aquí lo que nos pasó en un seminario desde hace años que con mi papá bromeamos. El seminario era algo así, solo que en términos empresariales. Que en las empresas, en una alianza estratégica, deberían de haber leones, deberían de haber pájaros, deberían de haber búhos sabios, deberían de haber águilas que volaran alto. Bueno, pero al final del seminario lo más chistoso fue que yo no sé por qué el lobo que siempre anda solo, había apantallado a todos los empresarios. Y hubo un empresario que levantó la mano y dijo, ojalá que aquí todos seamos lobos solitarios. Perdió el punto. ¿Cuál es el punto? De que cada fuerza, cada letra es preciosa en toda la Torah. Sería bueno que la Samek envidiara la Bet. Sería bueno que la Samek envidiara a la Lamed. Era bueno que los hermanos envidiaran a José. Pregunta, ¿y por qué tú envidias en Instagram la foto del otro? Ahí ya se ríe la gente, Amelia. ¿Qué estás haciendo? Simplemente estás haciendo algo que te hace perder la energía tuya. Samej, la letra Lamed, la letra de aquellos que les gusta enseñar. Lamed, Talmud, Lamed, Ilmedú, vamos a aprender. Lamed, Talmidim. Notan que es una letra, es la única letra que rompe el renglón. ¿Por qué? Porque se eleva muchísimo la Lamed. Entonces rompe el renglón de arriba. ¿Por qué? Pues porque el maestro debe de agarrar de arriba para traer abajo. Y es interesante que la Lamed no enseña, porque un maestro de Biblia nunca enseña. Un maestro de Biblia solamente causa que la gente aprenda. Lo quiero volver a repetir. Un maestro de la Biblia nunca enseña. Un maestro de Biblia solamente causa que el alumno aprenda. Si tan solo entendiéramos eso también en los colegios y en las escuelas, que los maestros no enseñan, los maestros deben de causar que el alumno aprenda. Entonces, claro, en los colegios, yo sospecho que en los colegios hay muchos profesores que son Samej, son cerrados y no son Lamed. Y la gran pregunta es, ¿qué hace una Samej en una universidad haciéndose pasar de Lamed? ¿Me entiendo? Ahora, me explico. Entonces, en esta mañana, creo que esa fue la última letra que traje. Hay varias letras, claro. La Aleph es una letra poderosísima. Tiene una yod arriba, una bab entrecruzada y una yod al revés. La letra que une lo de arriba con la de abajo. Aquella gente que tiene una sabiduría práctica.
¿Conoce usted ese tipo de gente? ¡Qué increíble! En esta mañana, la enseñanza es sencilla. Como lo dijo Unamuno, la envidia es peor que el hambre, porque el hambre es hambre espiritual. ¿Cuál es tu hambre? Tu hambre es: yo no sé qué letra soy. Y por lo tanto, ahí viene la A, ahí viene la E. Así está, con sus dos patitas bien abiertas al garra. Ahí viene la I, le sigue la U, una es flaca y otra es gorda. Pero ustedes objetivos. Y al final llegó la U bien feliz, como la cosa acá siempre. Mi letra, la K, la de Kenneth, la K. No me va a quedar usted, lo puede investigar. La K es la letra de la energía, de la alegría. Yo me siento muy bien representado por mi nombre. Volvemos otra vez a los nombres. Kenneth, a mí mi nombre que me pusieron no me representa. A lo mejor no es tu letra. Y es ahí cuando al final todos descubrimos, en el fondo, todos tenemos la potencia Israel. Y al final, desde Neto que está allá, hasta mi persona, qué lindo va a ser un día, y yo espero que sea pronto, un día en el que Neto descubra que él es la Aleph, la Bet, la Gimel, la Hei, la Bab, la Sayin, la Tet, la Yod, la Mem, la Nun, la Pe, la Shin, la Resh, la Ayin, y al final llegamos a la Tav. Y entonces aquí en Seguidores entendemos que todos estamos escribiendo parte de la historia de la Torah. Y el proyecto de Rosalía sume a mi proyecto. Y mi proyecto, Rosalía, siempre quiero que sume al suyo. Y por lo tanto, ¿Rosalía me envidia? No, Rosalía me complementa. ¿Yo envidio a Rosalía? No, yo la complemento. Y cuando comenzamos a armar letras, qué lindo es de repente poder comenzar a jugar con las letras y formar palabras. Así que por favor, envidiosos, pero por favor, deja de serlo. Porque mientras sigas sin encontrar tu letra en el rollo de la Torah, tú nos estarás robando la alegría que es beber de tu proyecto personal. Porque al final, tu proyecto es el mío y mi proyecto también es el tuyo. Así que en esta semana tienen para darse gusto varias veces escuchando esta enseñanza. De modo que si un día sienten esa energía, la vibra de la envidia, puedan recordar, momento, envidia es, aún no encuentro mi letra en el rollo de la Torah. Padre, gracias por esta enseñanza y gracias por los corazones abiertos que están acá. Gracias, Padre, porque en verdad nadie es más importante que nadie, sino que todos somos sumamente importantes. Gracias, Padre Celestial, porque hoy aprendemos un tema que yo creo está en boga, porque a mayor consumismo, a mayor redes sociales, se percibe que la envidia va en aumento. Y hoy en esta mañana nos damos cuenta que el envidioso es aquel que tiene hambre espiritual. Come, come, porque hay palabra para ti. Come, come. Tú también tienes un gran proyecto personal. Tú tienes la energía de una letra en el rollo de la Torah. Mucha potencia, mucha fuerza, mucho poder. Padre, gracias porque quizás ahorita el cerebro sí puedo decirle a alguien, tú eres esa letra. Ese jeroglífico en pantalla, algunos quizás los movió y en su corazón sintieron cosquillas o sintieron escalofríos, energía. Y te vas dando cuenta qué letra
eres tú. Lleva al tope de las posibilidades la letra tuya, el proyecto tuyo, la fuerza tuya, la potencia tuya. Y recuerda que tu letra va a sonar mejor o se va a leer mejor en conjunto con otros. Gracias, Padre, porque en esta comunidad tenemos en este año la meta de que vamos a prender el foco todos. Y prender el foco, renovar la manera como pensamos. Y estamos metiéndonos a la profundidad del ser, donde queremos encontrar, Padre, esa potencia Israel que hay dentro de nosotros. Y no solamente hay una potencia Israel dentro de nosotros, sino que ese nombre Israel, con las letras que se escribe, está acá. Abba, dejamos unos segundos o un minuto o dos, Dani, mientras tú tocas así música de fondo. Yo creo que hay cosas que reflexionar y que preguntarnos en esta mañana. O quizás a lo mejor decir: Abba, quiero dejar de ser envidioso porque hoy aprendo que mi hambre espiritual puede ser llenada con aquello que tú me has dado a mí. Pregúntale al Espíritu de Dios, Él está en ti, tú lo sabes. ¿Qué letra eres tú? Aunque no conozcas el alfabeto hebreo, el Espíritu sí lo sabe y te lo puede decir al corazón. Tú eres tal letra, tú eres esto, tú eres un Gad, o tú eres un Leví, o tú eres Rubén, o tú eres Neftalí, o tú eres Aser, o tú eres un José. Cada uno de ustedes, pero cada uno de ustedes es sumamente valioso. Es interesante que no solamente la envidia se acaba al encontrar la letra que uno hace en la Torá, sino que también cuando uno encuentra su letra, también se acaba la soberbia. Porque una sola letra no produce palabras. Se necesitan todas las letras para producir frases. Así que lo lindo de esto es que al encontrar lo mío, podré dejar de causar daño envidiando a otros. Y podré proponer un aporte con lo que tú me has dado a mí. Dejamos segundos, quizás un minuto para meditar y bajar al corazón la enseñanza.